justicia de Cristo reanima tu Hermanos, amor. entonces todos poner atención y vamos a escuchar el estudio de esta noche. Esto es decir la historia. Quiero que abran sus Biblias al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Y vamos a comenzar en el capítulo número 18, versículo 31. Vamos a leer del 31 al 34, luego vamos a comentar, vamos a explicar las cosas, vamos a ponerlo en contexto y después seguiremos, si el Señor lo permite, que la sanidad de un ciego. Ok. Dice así la palabra de Dios. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que les decía. Bueno, vamos entonces durante algunos minutos a tratar de sacar el máximo de provecho de esta porción de la palabra de Dios. Recordemos nosotros que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente. Y entre esa gente había 12 de ellos que eran los apóstoles, a quienes él llamó. Ya hemos hablado bastante sobre el número 12, ¿verdad? El número ya de religión organizada. 12 fueron los patriarcas. También cuando el Señor le da el hijo de Isaac a Abraham y a Sara, quedó él, pero le dice que también él será príncipe entre sus hermanos, y levantó 12 príncipes también. 12 ha venido a hacer eso a través de los siglos, y en numerología bíblica tiene mucha significancia. Cuando Apocalipsis habla de los 144,000, ya usa dos cosas ahí que son muy interesantes en cuanto a la numerología bíblica. 144 ya es 12 por 12, son 144. Y eso incluye, ¿verdad?, los redimidos bajo el primer pacto y los redimidos bajo el segundo pacto por la cruz de Cristo y su sangre derramada en la cruz. 1000 es un número indefinido, ¿verdad?, de los redimidos, ¿verdad? Redimidos. Y 12, ¿verdad?, el que los identifica como grupo delante de Dios, el pueblo de Israel y los patriarcas, 12 de las tribus, ¿verdad? Y en la iglesia del Señor, 12 de los apóstoles. Acuérdense ustedes de que en la Nueva Jerusalén de Apocalipsis dice que había 12 columnas, y en la base de esa columna el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Todo eso con lleno de símbolos y figuras para decir que tenemos que sujetarnos a la doctrina apostólica, y que no era de ellos. Pedro dice, y tenemos también la palabra profética ya más segura, la palabra de Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que él es el profeta de Deuteronomio 18:15, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que el Señor os levantará profeta como a mí, y a él oiréis de todas las cosas que tenga que decir. De manera ya que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del cumplimiento de todos esos números, de todas esas figuras, tiene un sentido muy, muy, muy importante y profundo. Por eso dice la palabra que siguieron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Juan dice dos cosas importantes. En primera de Juan, el capítulo 4, hablando de los 12, quiero recalcar esto porque es muy importante que lo aprendamos bien para que lo podamos compartir con otros.
Ya, yo voy a leer la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y voy a ir agregando una palabra, ya, porque yo tengo una Biblia que está escrita, digamos, parafraseada por mí, y con palabras que yo he ido agregando para la comprensión, para mi comprensión, y hacerla sentir a todos vosotros. Acuérdense cuando dice que tomó a los 12 y les dijo, porque los 12 iban a ser la base, el fundamento, ¿verdad?, que se iba a distribuir, no la doctrina, porque la roca por la donde ellos trabajarían y cementarían el plan eterno de Dios de salvación. Cuando se pregunta a los 12, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, dijeron cualquier cosa, pero vosotros, ¿qué decís? Los 12, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y en la interna de ellos, habían llegado a la conclusión. Y Pedro, como era el que la llevaba, digamos, él y otros más, Pedro, Juan y Jacob, entonces viene Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que creemos nosotros. Dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No revelar en el sentido exclusivo, ¿verdad?, sino que en el sentido de que se lo reveló a él y a los 12, porque él le preguntó, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y entonces dice Cristo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración que él hizo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca indestructible, única, irrepetible y eterna, ya fue fundada, ¿verdad?, la iglesia del Señor, la congregación de los redimidos, los santos, los primogénitos del reino de Dios. Entonces, los apóstoles tenían, ¿verdad?, una autoridad delegada y basada en la autoridad de Cristo. No era que los apóstoles decían, sino lo que ellos recibieron de Dios y sellado por medio del Espíritu Santo el Pentecostés, y continuó revelando el Espíritu Santo muchas cosas y recordándole todas las cosas que Cristo había dicho. De manera que cuando hablamos de los 12, estamos hablando, ¿verdad?, de algo súper importante. Miren lo que dice aquí. Escuchen, por favor, bien, hermanos, porque en el mundo religioso, en la cristiandad, ya hay mucha doctrina falsa y mucha cosa muy triste. Algunos son muy sinceros y buenos y han logrado salir de eso, pero otros no, permanecen ahí y en vez de acercarse se alejan más y más. Dice en el capítulo 1 de Juan 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, Cristo, lo que hemos oído nosotros los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos nosotros los 12, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida nosotros los 12. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto a nosotros y la testificamos a vosotros y os anunciamos la vida eterna nosotros los 12, los apóstoles, la cual estaba con el Padre, ¿verdad?, y se nos manifestó a nosotros los apóstoles. Lo que hemos visto y oído nosotros los apóstoles, eso os anunciamos nosotros los apóstoles, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros los apóstoles. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El que no oye la doctrina apostólica no tiene comunión ni con el Padre ni con el Hijo. Estas cosas os escribo, ya os escribimos. Estas cosas os escribimos nosotros los 12 para que vuestro gozo sea cumplido. El que no escucha a la doctrina apostólica no tiene comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Volvamos. Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12, miren ustedes, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, la capital, digamos, religiosa, intelectual y de la promesa, ¿verdad? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Aquí hay una cuestión realmente interesantísima. Jesús nunca escribió de ninguna cosa de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica, de Nerón, de cualquier persona, sino que de las Escrituras, ¿verdad?, acerca del Hijo del Hombre. Siempre la Escritura apuntaron a la manifestación gloriosa de Dios en Cristo. A mí me llama mucho la atención a lo que dice el libro a los Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, dice, dirigiéndose a los judíos que habían sido convertidos al cristianismo y que ahora querían volver atrás, dice, Dios,
Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿cuáles días? ¿Hoy? No. Los postreros días del sistema judío de religión, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense ustedes la profundidad que tiene ese texto. Cuando Jesús dice aquí, es un anticipo y es el relator. Acuérdense ustedes que el narrador es el que escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Ya, Lucas dice, bueno, él está registrando esto, dice, dijo Jesús que aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hermanos queridos, si no entendemos la palabra en su profundidad y en su magnitud, y en el sentido que tiene que tener, estamos perdidos. Hemos equivocado el camino, tenemos que volver donde hicimos el giro equivocado. Porque la Biblia es como ¿cómo se llama? Un mapa de una ruta de caminos, en que se nos indica el punto de salida y dónde vamos. Ahora con el GPS, ¿verdad? Es muy parecido. Se puede hacer un símil muy certero en eso. ¿Ya? Esto comenzó ya hace muchos años. Llegó a Chile, ahora ya se impuso, que tú pones la dirección donde tú vas y donde sales y te vas dirigiendo, ¿verdad? El camino más corto, más seguro y todo lo demás. La Biblia es exactamente lo mismo. Es la ruta que Dios nos ha marcado, el mapa que tenemos que seguir para llegar al lugar donde nosotros queremos ir. Fíjense ustedes que dice aquí, dice, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se cumplirán. Se cumplieron en Cristo. Algunos piensan que todavía hay profecías que no se cumplieron y quieren traer a Cristo a la tierra para una guerra, qué sé yo, etcétera, y gobernar en la tierra 1000 años. Ya lo explicó muy bien el hermano Juan ya sobre eso, y esa no es una doctrina verdadera. Ya el Señor viene a buscar a los suyos. El Señor viene como le habéis visto ir. El Señor va a venir y vamos a ir con Él para siempre. Si estamos vivos, y si no, los muertos en el Señor resucitarán primero y los que murieron en el Señor y qué sé yo y todo eso. Pero bueno, y dice aquí algo acerca del Hijo del Hombre. Yo ya expliqué una vez por qué la expresión Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del Hombre tiene 3 implicancias. Entonces, cuando dije yo que el Hijo de Dios tiene que ver con su origen divino, el ángel le dijo a María, ¿verdad? O María le dijo al ángel, ¿verdad? ¿Cómo será eso? Porque soy virgen y no ha conocido varón. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, porque el santo ser, Cristo. Entonces, cuando decimos Hijo de Dios, a eso nos referimos. Cuando dice el Hijo de David, nos referimos a la legitimidad, ¿no es cierto?, del derecho monástico que tenía Cristo para ser rey de los judíos. ¿Se acuerdan la conversación con el Pilato? Pilato, tú eres rey, dices Dios. ¿Quién te lo dijo a ti? No, yo soy rey para eso. Pero no te preocupes, Pilato. Pilato estaba preocupado de la tierra. Cristo le dice, mira, si mi reino fuera de aquí, dice, no te preocupes tú, dice, mi reino fuera de aquí, los míos lucharían, pero mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. En un solo versículo, 3 veces dice Cristo que el reino de él no es de esta tierra, que es el corazón de las personas para constituir a los ciudadanos del reino espiritual de Cristo. La eclesía, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Dice la palabra acerca del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es una identidad que él tiene con todos nosotros, con Víctor Manuel, con el hermano David, con Sergio García, con el hermano Rego, con todos los hermanos que están en la plataforma y todas las personas que quisieran. ¿Ya?
del Hijo del Hombre. Cristo se hizo el Hijo del Hombre para identificarse con el hombre, con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestros sufrimientos, con todo lo que nosotros tenemos que buscar para ser verdaderos hijos suyos. Y Jesús se le llama Hijo del Hombre y se hizo Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Pues será entregado a los gentiles, a los romanos, el imperio, ¿no es cierto? Los estandartes, la guerra, la conquista. Cuando nosotros vemos ahora el mundo actual, yo leo la Biblia y es exactamente lo mismo. Saca reyes, ponen reyes, entran en guerra, salen en guerra, dicen quitan reyes, no, dice ponen reyes, que esta tierra es para mí, no, esta es para ti, que someten a los pueblos, le quitan a este, le ponen al otro, qué sé yo. En este siglo, en Europa, se ha cambiado 80 veces el mapa. 80 veces. 80 veces. ¿Y cómo es eso? Por todas las guerras, los conflictos, que se os era 80 veces. Estuvieron guerreando 100 años aproximadamente y siguen hasta ahora. Y hay países que no existen. Hay lugares que no existen. Hay fronteras que no existen. Se han tenido que hacer todos los mapas nuevos, los acuerdos nuevos, las banderas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, la historia vuelve a repetirse. Y dice nuestro Señor Jesucristo, hablando de las cosas espirituales, dice, y será entregado a los gentiles. Los gentiles son las personas que siguen las costumbres de los pueblos. Hay un texto que yo un día prediqué, un sermón que se llama no tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Ese es un buen título para un sermón. No tengáis temor de las señales del cielo, ya, aunque las naciones las teman. A veces nosotros seguimos otras directrices, otras ideas, otras filosofías. Niegan al Señor. El otro día estábamos estudiando Job. ¿Se acuerdan cuando el pobre Job está defendiendo su integridad y en un momento él menciona algo? Lo quiero citar porque me parece muy interesante, porque a lo mejor algunos no estuvieron en esa clase de Job. Para los que me conocen ya y nos conocemos por muchos años, saben que yo he estudiado Job por muchos años. ¿Ya? Y Job es un libro que tiene que ser estudiado, porque las verdades de Dios están insertas ahí en el libro de Job. Bueno, yo quiero leer un texto en el libro de Job, de uno de los discursos de Job, ya que hablamos la semana pasada, donde él menciona algo que es muy importante. Espérense un poquito a ver si lo puedo. Ok, aquí está. En el capítulo 2, 21 del libro de Job, y el versículo 14, ¿ya? Job 21, 14, dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es una foto de la sociedad actual. Es una foto que se repite una y otra vez en todas las sociedades y en todas las generaciones habidas y por haber. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Los gentiles siguen ese derrotero, siguen con esta actitud hoy día. Los gentiles basan su fe, su confianza, sus creencias y sus cosas ya en todo lo que no es la palabra de Dios, y están en contra ya de la palabra de Dios, y de incluso ni siquiera se creen en ellos mismos. Y dice que lo que estoy diciendo es en el sentido de que rechazan las evidencias de Dios, porque si las consideraran, bueno, los haría pensar, pero ni aún así. Pero Dios todavía tiene esperanza en que muchos puedan reflexionar y puedan venir a ser hijos de Dios. Pero ellos, ¿en qué están basados? Están basados en el mito urbano, en el cuento de viejas.
en el cuento de lo que dice el folclore de los pueblos, en la superstición, primero ignorancia, basada en el mito urbano, ¿cómo se llama? La superstición de creer en cosas que ellos mismos crearon en sus propias mentes, ¿ya? Y el paganismo. Una especie de sincretismo. Sincretismo son donde se ponen todas las creencias juntas a vivir por haber y se hace un pupurrí, una ensalada rusa. Se hace, qué sé yo, un tutti frutti. Todo de todo un poco, que sé yo, etcétera, y eso es lo que resulta. Y pareciera sabroso, porque es lo que la gente quiere oír, es lo que la gente no quiere dejar, es lo que la gente no se quiere sacudir. Pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, esas cosas tienen que ser dejadas de lado y dejar que sea la palabra de Dios la que habla. Los gentiles, a ellos no les importaba nada. Y será escarnecido. Escarnecido significa todos los vejámenes habidos y por haber. Le desnudaron, le azotaron, se rieron de él. Lo afrentado y afrentado, o sea, le dijeron, tú eres rey, sálvate a ti mismo, mira qué es lo que pasa contigo y todo lo demás, en fin. Y escupido. Yo quiero detenerme aquí en la palabra escupido. Se han hecho estudios de la conducta humana, ya que una de las cosas más horrendas, una de las cosas, no digo asquerosas o repugnantes, más ofensivas, más violentas, más denigrantes, es cuando te escupen en la cara. Fíjense ustedes que, yo no sé, acaso ellos sabrán eso, en un partido de fútbol, cuando un jugador escupe a otro, lo expulsan inmediatamente. Y es una ofensa tremenda, es una cosa realmente increíble. Ser escupido en escupitajos. Imagínense ustedes todo lo que sufrió Cristo, escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. No está contento ni con escarnecerlo, ni afrentado y escupido. Lo azotaron, 40 azotes menos uno, por el látigo de Roma, con puntas de hierro. Laceraron la espalda, las costillas se vieron a la parte de las vísceras, empezaron a salir por las costillas, a perder la fuerza de la columna, la fuerza de la estabilidad, de la estructura, un dolor tremendo, 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 con furia y con tremenda maldad. ¿Por qué los más fuertes aguantaban 39? Otros morían en 25, 26, 27. Jesús lo aguantó hasta el final. 39 azotes, 40 azotes menos uno. Eso era para mostrar misericordia a los paganos, pero no era así. Y nuestro Señor sufrió todo eso. Y dice Cristo, más al tercer día resucitará. ¿Cómo es posible? Después de haber sido escarnecido, afrentado, escupido, crucificado, azotado, y le matan, va a resucitar una persona así. Ellos hicieron muy bien su trabajo. Se aseguraron de que Cristo muriera bien muerto. Y luego cuando ya murió, tuvieron más temor porque eran gente muy perversa, muy mala, pero igual tenían cosas en sus corazones y el Espíritu del Señor también revolvía en sus conciencias. Y van a las autoridades pertinentes y dicen, mira, vamos a poner una guardia porque este dijo que resucitaría, no sea cosa que vengan los amigos de él y lo rescaten y después sea peor. Ya le dice, correcto, manden 14 individuos a cuidar ahí, pongan ustedes, sellen la puerta, la tumba vacía de Jesús, el Hijo de Dios. Y le matarán, pero aquí quiero llamar la atención a una cosa que es muy, muy, muy importante. Quiero que lo leamos en su contexto, ¿ya? Estoy leyendo Lucas 18:34. Dice,
Pero ellos nada comprendieron estas cosas. En el contexto, ¿quiénes fueron? Lo que dice el versículo 31, los 12. Los 12. Esto no se puede aplicar a cualquiera persona, los 12. Recordemos nosotros que para ser apóstol había que comenzar con el bautismo de Juan, haber sido discípulo de Juan, y después haber sido bautizado por Juan, y luego andar con Cristo todo el tiempo que él estuvo con la tierra. Ser testigo de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, para ser un apóstol de Jesucristo. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. En ese momento no. Pero esto lo está haciendo en un relato pretérito. Acuérdense que el narrador es el que escribe. El narrador está diciendo, ya, de acuerdo a lo que ya nosotros sabemos. Pero ellos no comprendieron estas cosas. Claro, no las entendían al tiro del todo. Nosotros sí las entendemos porque conocemos la historia del principio hasta el fin, pero ellos no. Ellos estaban viendo el momentum, ¿no es cierto? El momentum en que estaban sucediendo todas las cosas. De manera que también ellos tenían a lo mejor algunas expectativas diferentes o algunas dudas, pero no le conocerían como tenía que ser conocido hasta que viniera el Espíritu Santo. Hay gente que se tropieza con esto, pero yo quiero hacerles reflexionar a ustedes sobre un texto que a mí siempre me ayudó mucho y yo espero que a ustedes también. Y si no, pues vamos a seguir estudiando hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿ok? Busquen conmigo en el capítulo 14 del libro de Juan. Juan 14, versículo 15. ¿En qué contexto no lo entendieron? ¿De qué manera? ¿Quién es el narrador? ¿Quién lo está escribiendo? ¿Cuándo? Es un evento pretérito que lo está actualizando con la pluma el escritor del libro de Lucas. Leamos, por favor, todos. Pongan atención, por favor, que es muy importante lo que vamos a leer. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15. Pero antes quiero que ustedes lean conmigo capítulo 14, versículo 5. Dice, le dijo Tomás, versículo 8, 14, 8. Felipe le dijo, capítulo 14, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote. Estamos hablando de los 12. Jesús se está refiriendo a los 12 cuando dice, no se turbe vuestro corazón. A los 12, creéis en Dios, creed también en mí, como habéis creído, que soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y sigue hablando de esto. Dice el verso 15, si me amáis, ustedes los 12, guardad mis mandamientos. Por supuesto que puede ser aplicado a nosotros también. Decimos que si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Tenemos ejemplo, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, los 12. Consolador, Espíritu de verdad, Espíritu Santo. 17. El Espíritu de verdad. El Consolador es el Espíritu de verdad. El Consolador, dice el verso 26, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. La gente que no cree en mí, porque no le ve ni le conoce. Y aquí viene algo interesante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces se menciona la palabra conocer, ginoske. Conozco o ginoske en griego significa conocer íntimamente, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis íntimamente, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, dice a los 12, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos queridos, un verso maravilloso. Versículo 20. En aquel día. ¿Cuál día?
El día del juicio final, no. El día de la destrucción de Jerusalén, tampoco. ¿Cuál día? En aquel día que venga el Consolador, el Espíritu de verdad, versículo 26, el Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En aquel día. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esa es la referencia que, ¿por qué no las entendieron antes? Mas el Consolador, que decimos también que es el Espíritu de verdad, verso 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acuérdense que el relato del narrador Lucas es pretérito. Y cuando dice no lo entendieron porque todavía no había llegado aquel día en que vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 27, un texto muy hermoso. La paz os dejo, mi paz os doy, la reconciliación. Yo no os la doy como el mundo la da. De los gentiles, los que no conocen a Dios, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, tengo otro sermón que se llama No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ay, ay, ay. Versículo 34. Vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Hermanos queridos, vamos a dejarlo hasta ahí porque quiero que después sigamos porque vamos a hablar de algo que va a tener mucha enjundia, ¿ya? Porque vamos a hablar de la sanidad de un ciego. Y ahí yo quiero hacer algunas precisiones de tipo científica, de evidencias, ya, de las maravillas de Cristo, el por qué, cómo, en qué circunstancias y otros ejemplos que tenemos también, en que en otra ocasión otro ciego fue sanado también, ¿verdad? Y varias cosas que son muy interesantes. Pero quiero recalcar un poquito aquí, ya que me quedan 5 minutos para redondear el pensamiento, que con todo lo que hemos dicho podemos leer ahora el versículo 31 al 34 y nos vamos a entender mejor. Dice que tomando Jesús a los 12, ya hablamos de quiénes eran. Les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, la capital del reino de Jerusalén en Judá, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. También hablamos de eso. Pues será entregado a los gentiles, a quienes no tenían ninguna responsabilidad y respeto hacia Dios, pero en concomitancia con los dirigentes políticos, religiosos, ya del pueblo de Israel, el sumo sacerdote y sus secuaces, el capitán de la guardia del templo. Y bueno, que sería entregado a los gentiles y todo lo que sufrió Jesús, escarnecido, afrentado y escupido, y azotado, y crucificado, y muerto, pero que resucitaría al tercer día. Hermanos, a veces nosotros leemos la Biblia como si fuera una historia. Miren lo que voy a decir. Es cierto, la historicidad, todo lo que implica el relato de algo en su contexto del lugar, las personas y todo eso, perfecto. Pero el que la lee como historia y deja afuera como la palabra inspirada de Dios, no va a entender entre líneas. ¿Qué es lo que se dice? No va a entender en su contexto.
y en el significado espiritual que todo eso tiene. El Señor nunca usó ninguna palabra, ninguna acción, ninguna actitud, ninguna cosa que no tuviera que ver, ¿verdad?, con la esencia misma de lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es vida y es eficaz. Que la palabra de Dios penetra, es como una espada de dos filos que penetra para discernir todo, absolutamente todo, 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 todo. ¿Se acuerdan del texto, verdad? En el libro de Hebreos, creo que es capítulo 4, versículo 12, ya. Sí, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, no lo tomemos como una historia. Está empapada del Espíritu Divino de Dios. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Aquí hay un análisis psicológico, psiquiátrico, de lo que es la mente humana y de lo que puede hacer la palabra de Dios inspirada divinamente. El mundo está enfermo. Necesitan psiquiatras, psicólogos. No, señor, necesitan de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el psique, y el espíritu, el neuma, las coyunturas y los tuétanos, la estructura del ser mismo, y discierne los pensamientos, el cerebro, y las intenciones del corazón, del deseo de su mente, y de lo que es como persona espiritual. ¿Qué les parece? Démosle esta receta a los presidentes, a los gobernadores, a los representantes, a los dirigentes del pueblo, a todo el mundo. Por eso, como decía mi querido hermano Alberto Ríos, que en paz descanse, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. Hermanos, cómanse el libro, por favor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su fina atención.